¿Verdad que no grabé? Ahí estamos. Bueno, una vez más, acá estamos en Conexiones Maquínicas, segunda parte, y después de unos días que estuve enfermo, que tuvimos que hacer una pausa, bueno, acá estamos nuevamente en un día súper moronense, me encanta, estoy muy contento. Acá estamos con una querida compañera, profesora, colega, investigadora, todo junto. Miriam, ¿cómo estás, Miriam? Miriam Hola Pereira. Juan, mil gracias por toda esa presentación. Gracias a la universidad, gracias a Juan, que es el coordinador de este espacio. Así que bueno, gracias por invitarme. Bueno, mil gracias. No, no, al contrario, y es cierto que es todo eso, ¿no? Porque en algún momento fuimos compañeros, después yo fui tu alumno Dijimos, en el doctorado, y bueno, y ahora nos toca estar juntos en este ciclo. La verdad que, bueno, es una larga historia, linda historia, sí, por sí, suerte. me acuerdo de Y nuestro bueno, yo examen estoy juntos de Moderna, sí. Tuvimos que pasar juntos por el examen de Moderna, recitando a cierto, Kant. cierto, Sí, una es experiencia de esas verdad. poco olvidables. Creo que sabemos Kant, pero Caimi, venga y pregunte nomás. Bueno, 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 fue una de mis últimas materias. Así que bueno, Miriam, bueno, sí, eh, te voy a presentar brevemente, si te parece. Eh, Miriam Pereira es profesora universitaria de filosofía por la Universidad de Morón, doctora en filosofía por esta misma institución y directora del doctorado en filosofía de la Universidad de Morón también. Es docente e investigadora sobre epistemología política y metodología de las ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en numerosos congresos de teoría social, filosofía y antropología. Tiene también publicaciones de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas vinculados con confianza política, ética profesional y epistemología. Es traductora técnica de 2 libros de Anthony Giddens, Problemas centrales en teoría social y Perfiles y críticas en teoría social. Y finalmente, corregime, Miriam, si hay algún error en esto, ya está en etapa final de edición, es autora del libro Agencia y Emancipación, Tensiones y Desafíos Actuales, a la luz de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens para Editorial Prometeo. No ya salió. salió, Si sigue en esa ya etapa lo tenemos, o no. ya lo Ok, tenemos, ya lo genial. tenemos. Sí, Buenísimo. espera, espérame un segundo. ¿Vale? Ya lo tenemos publicado y Juan le está haciendo la reseña. No sé si se ve. Ah, ¿Se ve? bueno, genial, Sí. genial. Sí, la Sí, tapa sí, sí, tiene se una ve foto buenísimo. de una Felicitaciones. parte, sí, es de Prometeo, ya está. La tapa tiene una foto de Sul Solar, de una parte de un cuadro de Sul Solar que Uh me -huh. pareció que es extraordinaria porque es una ciudad en movimiento, que es un poco la idea de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? De lo difícil, los desafíos de armar relaciones a través del movimiento, ¿no? O sea, de cuando uno se corre del Bueno, sustancialismo, después se le arman algunos problemitas con algunas relaciones y para llevar a cabo algunas cuestiones eh, de democracias más participativas, menos plebiscitarias. Así me que, encanta, bueno, Miriam. Y bueno, nos vas a hablar entonces de modelos relacionalistas en la construcción del conocimiento social, agencia optante, teoría de la estructuración, actor red. Bueno, súper bien. interesante y ya quiero escucharte, así que me callo. Bueno, no te La calles palabra es yo. tuya. Ustedes hablen todo lo que quieran, me interrumpan todas las veces que quieran, me interrumpen. Yo voy a compartir Ok, unos slides y les explico brevemente por qué tomé el relacionalismo y no directamente los autores sueltos. Porque, a ver si puedo compartir, aguárdenme un segundo. ¿Se ve ahí la pantalla? sí, perfectamente. Bueno, ya paso a ampliarla para que puedan ver con... Ahí se ve mejor, ¿verdad? Perfecto, sí. Bien, buenísimo. Sí, Bueno,
en realidad lo que quería era encastrar dos autores con dos posiciones relacionalistas diferentes, para que no fuese solo una problemática que quedase vinculada a personas, sino que, bueno, sino que se muestre cómo la decisión de despegar del sustancialismo, que es claramente una decisión ineludible para la filosofía en líneas generales, eh, implica ciertos desafíos, o sea, resuelve un montón de cosas, pero como todo en filosofía nos deja abierto un universo de pequeñas fisuras y agujeros, y en lo que yo me concentré fue en los desafíos que presenta el modelo relacionalista, con el cual acuerdo en muchísimos puntos, pero ¿qué pasa en el momento de resolver el problema de la co-construcción del conocimiento social? Acá quiero hacer una pequeña aclaración porque yo no lo aclaro en la ponencia, en esta charla. Hay distintas ideas de co-construcción. Cuando yo me refiero a co-construcción, me refiero a la idea de construir con los agentes sociales o con los actantes el conocimiento, ¿sí? El conocimiento científico específicamente. En el caso de otros autores, como por ejemplo Sheila Hasanoff, que no sé si ustedes la han sentido nombrar, trabaja la idea de co-construcción o coproducción como el producto de la interrelación entre distintas disciplinas, pero hacia el interior de la ciencia. No aparecen ahí los legos aportando en ninguna instancia, ¿no? Particularmente tampoco en la instancia de validación de teorías, ¿no? Entonces me interesa saber qué pasa cuando uno suelta amarras, ¿sí? Coloca la ciencia en otro lugar, pero ¿qué pasa con los agentes? ¿Hasta dónde son considerados para la co-construcción del conocimiento social? Tomé esta frase de Sfez, de Lucien Sfez, que porque vos le pusiste, Juan Manuel, a las conferencias, utilizaste el término maquínico, ¿no? Y entonces me parece que en parte tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Que el miedo que el hombre tiene a las máquinas, según Sfez, es porque hace siglos que solo viene haciendo de máquina. Entonces tiene temor a sentirse desplazado, dice él, ¿no? Entonces, bueno, acá explico un poco por qué elegí el relacionalismo para vincular la relación entre producción de conocimiento social y proactividad de sujetos en la cognoscibilidad del mundo. Entonces, hay distintos enfoques de relacionalismo. Vamos a definir ahora en la siguiente slide qué significa relacionalismo y de qué despega. Todos ellos tienen que ver con una nueva corriente o una resignificación de la teoría social, y todos ellos coinciden en la necesidad de retomar cierta revisión ontológica y antropológica desde el punto de vista de la filosofía, y a partir de allí tomar compromisos epistemológicos, ¿no? Que en el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX no habían sido demasiado revisados. O sea, por ejemplo, Korkuf lo que sostiene, y también lo sostiene Kivinen, que es un finlandés, que hubo un periodo de sociologización de la filosofía que uno lo podría comprender o homologar al concepto de verdad como la verdad contextualizada, ¿no? La verdad como homologada con el contexto, y que el relacionalismo lo que hace es tratar de inclinarse a la filofización de la sociología, o sea, retomar el vínculo con la filosofía para revisar los axiomas o los preconceptos de la sociología y de toda la teoría social en general. Esto queda un poco corto como definición. Entonces, a partir de esto, ¿no? Esta exposición, trataré de ser lo más breve posible, pero va a mostrar los puntos comunes, vamos a conversar cuáles son los puntos del relacionalismo, luego nos vamos a detener en dos modelos, el de la teoría de la estructuración, que sería un relacionalismo metodológico,
de Giddens y el de la teoría del actor red de Bruno Latour, que muchos vinculan con un relacionalismo pragmático, y vamos a ver los aspectos, cómo impactan esas nuevas construcciones en los procesos de coproducción del conocimiento social, o si hay tal cosa como preocupación por eso, por ejemplo, en el caso de Latour, ¿no? Y finalmente vamos a juntos discutir la coyuntura histórica en la que están emplazadas ahora estas superaciones del apriorismo antropológico, estas teorías relacionalistas, y sobre la proactividad de los sujetos en la coproducción del conocimiento social y qué desafíos nos proponemos ahora afrontar. Porque hay un punto que voy a expoliar, porque no lo voy a tratar, que es, casualmente, ambos autores tienen escritos sobre el problema del cambio climático, ¿no? Entonces, mirando sus diferentes posiciones, uno se pregunta, ¿cómo resuelven? O sea, ¿para qué escriben esto? ¿No? ¿Para qué escribe uno y para qué escribe otro? ¿Para qué produce conocimiento uno y para qué produce conocimiento otro respecto al cambio climático? ¿Realmente esperan que haya un impacto concreto trabajando sobre esto en el mundo de la ciencia y del pensamiento, reflexionando y poniéndolo en papel? Esto la verdad que a mí me genera muchísimas dudas porque en Giddens podría haber un tipo de respuesta y en Latour otra. Bueno, en líneas generales no voy a hacer historia, pero el relacionalismo tiene una historia muy vieja. Si uno hace rastreo de cuándo empezó este gesto de desvincularse del sustancialismo, bueno, ya lo vemos en Piaget, ¿no? Y también en toda la línea de Dewey, por eso muchos vinculan el relacionalismo exclusivamente con el pragmatismo. Pero bueno, después hay sujetos que hacen otras cosas, ¿no? El interés de todas las perspectivas relacionalistas, como dice muy bien ahí, coincide en consolidar una propuesta que permita articular sin apriorismos, sin sustancialismos, de ser posible, las relaciones entre, él dice individuos, para mí es una traducción un poco feliz, entre agentes o actores, tanto las interacciones cara a cara como las interdependencias mayores que llamamos estructuras sociales, y los universos objetivados que ellas forjan y que les sirven de soporte, en la medida en que son constitutivos de los individuos y de los fenómenos sociales. En los dos casos, tanto en Giddens como en Latour, bueno, Giddens lo dice directamente en uno de sus textos, dice, creo que es en Profile, dice, este texto es un manifiesto no funcionalista. O sea, directamente es un enfrentamiento al sustancialismo funcionalista que considera la función o el apriorismo de la estructura como una a priori irreductible, ¿no? Prácticamente como un tratamiento metafísico de la sociedad, similar o de la estructura, similar al que tomaría un epistemólogo naturalista cuando piensa que la naturaleza es el priori para comprender, un a priori fijo, absolutamente no interpretable para poder conocer el mundo natural, ¿no? Entonces, ambos se refieren a esta distancia con cualquier apriorismo de estructura social previa. El problema es que uno se suelta más que el otro, esta es la verdad, ¿no? O sea, Bruno Latour despega en un punto que es muy difícil ya el retorno a ciertas vinculaciones porque las cosas, los nodos parecen mezclarse, y en el caso de Giddens mantiene compromisos, determinados compromisos que no voy a conversar en esta charla porque no nos iríamos de tema, pero que hacen que su propuesta, la teoría de la estructuración, se le pueda exigir que la ciencia cumpla un rol distinto, por ejemplo, que proporcione conocimientos para que los actores, apropiándose de esos conocimientos, amplíen, con esa ampliación cognitiva, su emancipación de determinadas estructuras de poder
que por supuesto no son fijas, no son idénticas, no son atemporales, sino que son el producto de la dinámica de la creación de sociedad, o sea, de esa estructuración que se va haciendo en el ejercicio de la agencia. Me adelanté un montón, pero era para cerrar, porque después no voy a conversar tanto este tema. Bueno, ¿qué se proponen superar los relacionalistas? Todos estos dualismos. La diferencia entre dualismos me refiero a conceptos, a pares conceptuales que se consideran absolutamente irreductibles. O sea, bien separados y necesarios porque son funcionales mutuamente, ¿no? Sujeto-objeto, idealismo-materialismo, teoría o praxis, como si fuesen dos cosas distintas, individuo y sociedad, ¿no? Holismo-individualismo, micro-macro, como si fueran dos universos con categorías de análisis diferentes, internalismo y contextualismo, historicismo o teleologismo, entre otras. Todos los dualismos que ustedes quieran poner y agregar a esta lista, el relacionalismo trata de romperlos. Es decir, no cualquiera de estos conceptos entraría en el marco de una metafísica que ya debería haber caducado. Y la idea no es la superación de estos pares aparentemente complementarios, ni la absorción de un término por el otro, ¿no? La idea es la articulación dinámica, donde finalmente uno termina entendiendo que lo que proponen es que se construyen mutuamente y luego se cristalizan en determinadas instancias en un término u otro, depende de donde uno enfoque la mirada, no como en la física cuántica. Bueno, en este momento, ustedes me paran cuando quieren, ¿no? Arrancaríamos con Giddens, que según Korkuf, en su tipo de relacionalismo, se hace el siguiente movimiento. Se va desde el rol del sujeto o de la gente en la coproducción del conocimiento social, va de las estructuras a las interacciones, ¿no? Que es un relacionalismo metodológico. ¿Por qué metodológico? Porque en realidad Giddens no abandona un montón de compromisos, como dije antes, no deja, si bien él asume la tradición fenomenológica, ¿no? Con todos los aportes que ello pueda tener, tanto de Schutz como de Winch, si bien él asume la hermenéutica, si bien asume algunos aportes incluso del pospositivismo, no abandona del todo la teoría de la correspondencia o el postulado de la correspondencia, solo que por supuesto lo sostiene de manera más sofisticada. O sea, no es una correspondencia del inductivismo ingenuo del comienzo, ¿no? Sino que por supuesto le entiende que la interpretación está en el medio de esto. Así que está enfocado en el relacionalismo metodológico, porque al mismo tiempo sostiene algo no pragmático. ¿En qué sentido? Él tiene compromisos con la teoría crítica, pero desde el punto de vista existencialista, como puse aquí en el primer parágrafo. ¿Qué quiere decir esto? Él toma el postulado de Enzo Passi, de la Grundrisse de Marx, según el cual la verdadera emancipación o la emancipación final sería la emancipación de la singularidad. Es decir, no la emancipación de colectivos, sino la emancipación de los sujetos, ¿sí? Entonces, en este postulado se basa él, incluso para seguir y para sostener el concepto de emancipación. Porque uno dice, bueno, pero el concepto de emancipación está tan vinculado, es a priorista, uno podría pensar, está fuera de la historia en la versión de Marx, ¿no? Incluso es predictivo aquello de lo cual hay que emanciparse. Supone un sistema que va a exigir la emancipación, porque ya sabemos de qué emanciparnos en el marco marxista tradicionalista. Él sostiene el concepto de emancipación porque dice que siempre la estructura va generando instancias donde hay desajustes o asimetrías en el acceso a reglas y recursos.
entonces es un desafío, y además otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, no despega del programa crítico, de la teoría crítica, de la necesidad de poner la ciencia al servicio de la emancipación. Y esto implica un compromiso ético-político de la ciencia. O sea, no es ciencia per se, no es ciencia donde todo lo que se haga siempre mientras sucede conviene, ¿no? No va a ser una ciencia evolucionista tampoco, ni darwinista, ¿no? Como una vez se puede leer en Rorty. Es una ciencia que tiene un compromiso, él toma mucho de Heidegger respecto del acontecer, un compromiso con el desarrollo de la humanidad donde esta estructuración genera asimetrías y una especie de dialéctica negativa, dice él, que nos pone ante el desafío de equilibrar o de lograr a través del conocimiento una evitar las consecuencias no deseadas de mis acciones, ¿no? Y que eso me emancipe de grupos, de personas, de comunidades enteras. Después voy a mostrar el circuito. Bueno, entonces, este círculo recursivo, que ahora vamos a ver, de producción cognitiva, de conocimiento virtual, debería ser virtuoso. Virtuoso quiere decir debería emancipar. O sea, es conocer para emancipar. Pero no es una cognoscibilidad proposición. Ahí está el problema. No es, esto es bastante complejo y es una discusión que tiene Giddens con la teoría de Schutz, donde Schutz dice que la ciencia, no sé si lo recuerdan, yo sé que esto es de los primeros años de epistemología, pero bueno, Schutz termina diciendo que para él, cuando nosotros, cuando los científicos traducen un término, una acción o un fenómeno a términos técnicos, qué sé yo, la teoría de la liquidez, deberían preocuparse por pasar esto a términos que los propios agentes que están siendo interpretados lo comprendan. La pregunta es por qué, ¿no? Yo la verdad que empatizo con la posición de Schutz porque digo, bueno, porque así podrían ver si se sienten identificados o no con ese término teórico, ¿no? Giddens dice, no deberíamos salir a la palestra con el debate de tratar de imponerle a los agentes estos enunciados de segundo grado. No hace falta. Ese es un tema de la ciencia y no cambiaría la práctica social. Bueno, este es un tema que si quieren podemos conversar más adelante. Pero él abandona esta idea de Schutz de traducirle a los agentes aquello que produjo la ciencia al interpretar las prácticas ya interpretadas de los propios agentes y se queda en este circuito virtuoso en el cual esta construcción de la ciencia debería aportar en instancias emancipatorias a los agentes, ¿no? La gran pregunta es cómo. Bueno, la pregunta que me hago es, ¿proporciona esta intersección un marco claro para articular agencia y resultados emancipatorios? ¿No? Yo sigo con serias dudas, o en realidad sostengo la duda. Y la expansión de la autonomía de los sujetos sociales en este esquema es el resultado del círculo virtuoso del conocimiento social. Él lo dice claramente, él dice, más que preocuparse por querellas epistemológicas, además él dice que él no es epistemólogo, que él es metodólogo, porque la concepción de epistemología en la cultura anglosajona está mucho más vinculada con la filosofía de la ciencia y lo que nosotros llamamos epistemología usualmente, ellos lo entienden como metodología. Entonces dice, bueno, más que preocuparse por querellas epistemológicas y por determinar si algo semejante a una epistemología se puede formular, en definitiva, los que trabajan en teoría social, de acuerdo con mi propuesta, se deben aplicar primero y ante todo a reelaborar concepciones sobre el ser y el hacer del hombre, sobre la reproducción y la transformación social. Bueno, esto es un tema complejo y largo en él. Él dice que la gente está cansada de las ciencias sociales porque no le producen ninguna novedad, que están desilusionadas,
que todas las cosas que las ciencias sociales dicen en líneas generales no le sorprenden a nadie, son obviedades. Entonces, deberíamos ver cómo realmente la ciencia social puede interpretar las prácticas reproductivas, que son las prácticas donde uno reproduce, como hablábamos hoy al comienzo, hablando de lo que tenemos naturalizado, ¿no? Las regionalizaciones de cómo habitamos comunitariamente una sociedad y cómo la vamos co-construyendo, que para él tienen como objetivo bajar, manejar o administrar la angustia ontológica. Todas las prácticas reproductivas tienen como propósito administrar la angustia ontológica de estar aquí, en este mundo. O sea, una visión muy heideggeriana de la regionalización de la vida, pero al mismo tiempo, dice, la transformación social se produce por las prácticas productivas. O sea, solo en este encastre entre la reproducción y la producción, nosotros no solo somos reproductores de prácticas, sino que somos productores, si no, no existiría la transformación social. Entonces, ¿qué es la agencia? La garantía de que existe la producción. Ni la reproducción ni la producción van a ocurrir sin la agencia. Es decir, si uno cree que solo reproduce mecánicamente, entonces los agentes no existirían, serían actores sociales, ¿no? O sea, gente que representa un papel, o serían un punto en una función, o un entrecruzamiento muerto en una estructura, muerto en el sentido de que no podría haber hecho más que lo que la estructura dispuso que haga. Él dice que, en cambio, la agencia interviene en ambas situaciones. Ojo que uno no reproduce prácticas para evidence de forma mecánica. Uno las reproduce con cierto nivel de acuerdo en el saber mutuo, que no es el sentido común. Saber mutuo para él es lo que no está dicho, lo que no está expresado en lenguaje proposicional, pero tiene que ver con este ejemplo que poníamos hoy, que, bueno, Patti y Juan y quienes se hayan sumado no estaban. Por ejemplo, para nosotros es bastante natural la convivencia religiosa entre distintas religiones. No existe para nosotros o por lo menos no de manera radical, una amenaza en otro grupo religioso. Y bromeábamos respecto de que si existiese una secta satánica le pondríamos un feriado puente y festejaríamos también porque tenemos una apertura distinta y no es ahí donde está nuestro límite en la tolerancia. Entonces estamos participando con ese saber mutuo que nadie ha puesto, por lo menos hasta ahora, en muchas palabras, en la naturalidad de un discurrir de prácticas reproductivas, institucionalizadas incluso. Y al mismo tiempo también generamos cambios, porque si no, ¿cómo se explican los cambios si uno solo es un organismo reproductor? Entonces, la aptitud concreta del sujeto es la agencia para ejercer cierto tipo de elección práctica y reflexiva, tal que culmine con la ampliación de sus grados de autonomía a través del manejo de reglas y recursos que les permitan establecer el control sobre los más poderosos dentro de las relaciones de poder establecidas, ¿no? Y esto es posible, y solo es posible si evitaríamos concebir al sujeto como un dopado estructural. Él también lo llama a veces evitar el dopado cultural, quitando la noción de sujeto de actor. Eso hay que matarlo, dice, la idea de sujeto de actor desaparezcan, y la idea es agente, ¿no? El peso, hay que quitar al actor el peso de ciertas características antropológicas presentes en las tradiciones del funcionalismo y el estructuralismo. Respecto del postestructuralismo, él es un poco más, se acerca un poco más a algunas posturas, pero igual sigue viendo sesgos de borramiento del sujeto, como que ya estamos en la otra, en las antípodas, ¿no? Un borramiento, o sea, por no meterlo como parte de una estructura, directamente lo diluyo. Entonces, es un tema para conversar. Bueno, y si nos enfocamos en que hay un conocimiento intencional práctico, es intencional y es práctico,
y que está operando tanto en las prácticas reproductivas, como dije, como en las productivas. Y nos tendríamos que desmarcar de programas emancipatorios ligados a concepciones teleológicas de la historia. O sea, él es marxista, obviamente, porque todos los ingleses tienen, muchos ingleses tienen esa tradición, pero no tendríamos que sostener formulaciones a priorísticas del poder. Emanciparnos sí, pero no de libretos anacrónicos, ¿no? No con libretos anacrónicos, sino con la capacidad con el trabajo de identificar las incertidumbres, que ahora es un punto que más adelante va a aparecer. Bueno, la facultad de agencia entonces nos habilita para distintas cosas. Desde la perspectiva de la gente se aborda la existencia de, por supuesto que partimos de la idea de que todos nosotros tenemos vacíos de información, esto está claro, y que se dan por las condiciones inadvertidas. Nosotros no podemos saber las consecuencias de todo y además él acepta la teoría del inconsciente, lo puse en una slide por si alguien lo quiere revisar después. Por lo tanto, tenemos dos puntos ciegos de los cuales partimos. Nuestras motivaciones inconscientes y los vacíos de información de las consecuencias no deseadas de la acción, porque no hacemos futurología, ni vemos todas las variables de aquello que estamos generando en el sistema, ¿no? Por lo tanto, nosotros como legos estamos interesados en la aplicación práctica del conocimiento científico, porque este conocimiento científico nos tendría que, por lo menos, si no nos ayuda a evitar el inconsciente, que no es la idea, sí nos permitiría evitar las consecuencias no deseadas de nuestras acciones, en la medida en que podemos tomar contacto con estas, ¿no? Y por lo tanto ampliar en algunos casos, la autonomía. Y entonces ampliamos nuestra potencia de agencia. Desde la perspectiva del científico social, ¿qué tiene que hacer el científico social respecto de la ciencia, de la agencia, ¿no? Y se centra en la necesidad de formular leyes científicas con intención, y acá viene un problema, generalizadora, o sea, por eso digo que él no abandona del todo el programa interpretativo de la ciencia o los programas tradicionales de la ciencia, si bien tiene miles de capítulos criticando la versión ortodoxa, pero él sigue diciendo que en ciencias sociales tiene que haber una actitud programática de construir leyes que puedan ser aplicadas o elevadas o, digamos, amplificadas, ¿sí? No estamos en un relativismo o en la municipalización de la ciencia social, ¿no? Sino que las leyes deberían poder servir para ser extensivas a otros ámbitos que no son el que les dieron origen, ¿sí? Entonces, hay un compromiso moral del científico porque todo acto de conocimiento es una intervención moral y política en la sociedad. Eso lo dice él muy claramente en la introducción de las nuevas reglas del conocimiento científico, que es el texto que le dedica, digamos, como título a la reestructuración de Durkheim. Y lo primero que él dice es, cada vez que hablamos tenemos que ser conscientes de que los científicos tenemos un compromiso ineludible, político y ético con la producción de conocimiento. Y tenemos que expandir el acceso de los legos a las reglas y los recursos. Esto tiene un riesgo del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y desde el punto de vista metodológico, él propone la implementación de la famosa doble hermenéutica, que significa ser conscientes, esto es un concepto muy criticado, pero él lo sigue sosteniendo, de que nosotros, los científicos sociales, están interpretando un mundo o fenómenos que ya están interpretándose a sí mismos. O sea, a diferencia del fenómeno natural, seguro que los que están pensando con la cabeza de Latour están viendo la diferencia entre un autor y otro, a diferencia del mundo natural, que no sabemos o no nos consta que se interprete a sí mismo en su existencia, o que interprete ya su vínculo con la realidad, el científico social interpreta interpretaciones. Entonces hay como un doble proceso de interpretación que él llama la doble hermenéutica, para resumirlo mucho, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba antes de las condiciones inadvertidas de la acción de las que todos partimos, que es el inconsciente, más las consecuencias que no podemos predecir.
Esto tiene que ver con el monitoreo que nosotros hacemos reflexivos de nuestra acción. ¿Cuándo se produce este monitoreo reflexivo? Cuando alguien nos pregunta por qué hicimos algo. Acá estamos en un plano donde nosotros actuamos, pero todavía no pusimos en palabras por qué paramos el colectivo con la mano, ¿no? Pero el monitoreo reflexivo sobre por qué paramos el colectivo con la mano viene cuando alguien me pregunta por qué lo hago así y no con el pie, ¿no? O sea, no es necesario para que todos tengamos este saber mutuo que demos explicaciones. A veces, dice él, podría pasar que uno se interpele a sí mismo, pero no se pone en lenguaje proposicional hasta que uno no es interpelado, interna o externamente por algo, ¿no? Y luego la racionalización de la acción vendría en muy pocas ocasiones, es decir, cuando uno se sienta a decir, bueno, pongo en lenguaje proposicional mis posibles motivos y las razones por las cuales actúo de esta manera. Entonces, las condiciones inadvertidas y las consecuencias no buscadas de la acción serían lo que la ciencia me tiene que ayudar me tiene que mostrar. Bueno, discúlpenme, lo voy a pasar porque es sumamente complejo y no viene al caso. Entonces, cuando Giddens afirma que las generalizaciones en las ciencias sociales presuponen una mezcla de características, de consecuencias buscadas y no buscadas de la acción, basadas en la racionalización de la conducta, ya sea que se lleve a cabo en el nivel de la conciencia discursiva o de la conciencia práctica, surge de inmediato esta pregunta, ¿no? Al menos a mí. ¿Hasta qué punto su teoría ha considerado el mantenimiento de la agencia de los sujetos, de los legos, en el proceso de producción del conocimiento social? Y entonces, no sé si lo ven, pero este es el circuito que él propone. Él propone un circuito que es bastante objetable en algún punto, es muy interesante, pero como verán, él tiene un método muy claro, ¿no? Uno no ve con tanta claridad un método en Latour, pero sí lo ve, hay incluso una instancia de validación interna de las teorías que queda hacia el interior de los científicos y no requiere de la validación de los agentes. Esto hace ruido en relación con la agencia, ¿no? Porque se supone que emancipa. Saber emancipa. Bien, entonces él primero dice que, bueno, los científicos se acercan a un fenómeno determinado para ver el acervo mutuo, y ahí se encuentran en enunciados de primer grado. Está siguiendo la línea de Schutz, la teoría de Schutz. O sea, cómo la gente cuenta, con qué palabras cuenta o con qué gestos describe su propia experiencia. ¿Qué hacen los científicos con esto? Generan leyes o interpretaciones o reglas, enunciados técnicos ya de segundo grado, para expresar estos fenómenos que interpretaron en un primer momento los agentes involucrados, ¿no? Y como tercera instancia, los agentes implicados en el contexto estudiado, acá viene el problema, que le falta un poco de tela, es tendrían que estar dispuestos a apropiarse o a rechazar esas explicaciones que ofrecen los científicos de sus propias vivencias y de sus propias estructuras, teniendo en cuenta que estos agentes no pueden saber todo, igual que los científicos, que también son agentes que no pueden saber todo, ¿no? Que desconocen las consecuencias de sus acciones o lo que se dice las consecuencias no deseadas, ¿no? Pero, en principio, no habría agencia, no existiría la posibilidad de elegir, ¿no? De optar y de interactuar si los agentes no tuviesen alguna instancia de rechazo o validación. Si todo les diese lo mismo, si todo lo que producen los científicos, los legos, lo aceptan, entonces la agencia no está siendo ejecutada. Y lo que acá dice Giddens, y ese es el gran tema, que no se puede explicar demasiado, es que los agentes, las leyes están validadas si los agentes las aceptan. Y si los agentes no las aceptan, entonces las leyes no están validadas. Pero bueno, uno bien podría preguntarse qué factores intervienen para que los agentes acepten o no, se sientan representados o no, ante determinada enunciación técnica. Hay miles de ejemplos que se me ocurren y a ustedes también seguramente se les ocurren, pero digo,
una teoría sobre las adicciones, o sobre sí, por ejemplo, o sobre el no rendimiento escolar, ¿no? Motivos. Si los agentes lo aceptan es porque necesariamente hemos dado con la teoría adecuada, o hay algunos niveles de, digamos, algunos sesgos que no estamos visualizando, estamos siendo muy inocentes al pensar que la verdad es evidente por sí misma, en un sentido débil, ¿no? Porque no vamos a hablar de verdad en un sentido fuerte, pero aunque sea en un sentido débil. ¿Cómo continúa el camino para él? Una vez que estos agentes de este grupo aceptaron y se apropiaron y se están emancipando gracias al estudio de los científicos, entonces el especialista iría a otros contextos, en otros marcos de significado, para ver si esta regla funciona, ¿no? Entonces, si esta regla funciona en un marco distinto, estamos ampliando en el punto, en el universo E. Acá podrían apropiarse o rechazar las leyes. Él sigue diciendo, si la ley es apropiada es porque queda corroborada, ¿no? Está al revés, es un chino esto. Y entonces volvemos al círculo en el cual el científico vuelve a otros ámbitos de fenómenos y así sucesivamente. Esto sería un circuito emancipatorio. Ya sé que que tienen un montón de dudas y me querrán en el buen sentido parar acá para poder analizar este circuito. Esto ocurre, dice él, cuando una teoría social es hermenéuticamente informada. Bueno, en realidad yo ya dejé planteadas todos los interrogantes cuando les fui contando el circuito, así que no voy a volver al esquema anterior. ¿Qué sucede en esta transposición de los límites del mundo de la vida entre los actores y involucrados en este esquema de construcción de conocimiento social, ¿no? El propio autor expresa, esto es bastante significativo, y lo hablaba con Juan, que si todavía está ahí lo escuchó. Giddens, cuando le preguntan por este tema, en realidad no le preguntan, él lo expresa en la Constitución de la Sociedad. Él dice que esa afirmación presupone, y yo presupongo, que una crítica interna, los exámenes críticos a los que los especialistas en ciencias sociales someten sus ideas y supuestos descubrimientos, es intrínseca a lo que es la ciencia social como empresa colectiva, ¿sí? Colectiva entre científicos. Estoy predispuesto a incurrir en el desfavor del lector filosóficamente refinado. No creo que sea porque uno sea refinado se dé cuenta de que aquí hay un pequeño agujerito, ¿no? Pero bueno, él dice lector filosóficamente refinado al afirmar sin más preámbulos que, a mi juicio, estas cosas son así. O sea, él dice esto es un factum. Pero en un contexto diferente, sin duda, sería esencial defender esta tesis de manera más extensiva, ¿no? O sea, se lo deja a los filósofos porque él supone que esto es así es como ocurre este circuito de producción virtuosa de conocimiento. Y seguramente, porque conozco a algunos de ustedes, estarán pensando dónde está la participación de la gente o por qué no podemos tener una comunidad científica extendida donde de alguna forma se debatan las teorías. ¿Por qué no es vinculante la opinión de la gente, no? Y este es un vacío explicativo sobre los mecanismos de retorno en esos puntos. Creo que, bien, ¿cuáles son los puntos débiles de esta teoría? Los voy a resumir aquí abajo. Bueno, algunos dicen que este abordaje de la doble hermenéutica es sumamente forzado, y el último, digamos, él no ha podido, no puede cerrar, o sea, en este punto están presentes todas sus consideraciones antropológicas, el concepto del ego como agente, la conciencia del compromiso ético-político emancipatorio de las ciencias, pero ¿cómo se ejecuta esto? ¿A qué precio? ¿No? No es que él no sea consciente de estos puntos que yo dije antes. ¿Cuáles son los sesgos que pueden ocurrir para que los agentes no se apropien de una ley y no sea, o de una regla, y esta regla, por lo tanto, no sea la regla explicativa adecuada?
Él da muchos. Yo solo me voy a parar en que en la 5 él dice cuando el conocimiento es parcialmente falso. ¿Y cómo se sabe que el conocimiento es parcialmente falso? ¿Cómo saben los agentes que un conocimiento es falso? ¿En qué momento han sido convocados para poder chequear que ese conocimiento sea falso, que esa teoría no sea adecuada? En realidad esto no aparece en la teoría de la estructuración en los primeros periodos de Giddens. Y por lo tanto, algunos aspectos críticos, sí. Salgo un minuto y sí, alguien cliqueó, pero puede hablar si quiere, porque yo al comparto puedo No, leer. Miriam, saludaba a Patricia, que se tiene que retirar, y Bien, bueno, bien. nada, yo le respondí el saludo en el chat. Ok, perdón, yo acostumbrada a trabajar con Blackboard, no me acostumbro. Bueno, entonces, algunos aspectos críticos son que el procedimiento de crítica interna, en el cual él se cierra en la comunidad científica, que sigue este protocolo, no es suficiente para aportar información al potencial cognitivo de los agentes involucrados, ¿no? Que se describen en los posibles resultados de la propuesta científica sin profundizar críticamente en el papel de los agentes. O sea, si yo no participo de mi propia validación, ¿dónde está mi agencia? Si yo no participo de mi propia emancipación, lo que tengo delante son sacerdotes, son emancipadores, son autoridades mesiánicas que me explican cómo me tengo que emancipar, ¿no? Eh, yo creo que puse en un punto más adelante algo de comprender solamente es un premio consuelo, ¿no? Entonces, y que la teoría de la estructuración tiene, pues esto lo dice Korkuf, es muy malo, dice, tiene toda la majestuosidad de una catedral gótica. Es cierto, es una teoría sumamente compleja, pero que elude el esclarecimiento de aspectos empíricamente prácticos para ver cómo se hacen efectivas estas pretensiones de emancipación y de ampliación de la agencia, etc. Bueno, esto lo voy a, acá lo puse, comprender es un premio consuelo, ¿no? Entonces, deseaba, o sea, este es el punto, para completar el virtuosismo del proceso de generación de conocimiento social, sería deseable incluir ciertas prácticas institucionalizadas donde los agentes se involucran en la coproducción de conocimiento a través del uso crítico de su conciencia discursiva en procesos de validación científica. Si no, el científico social podría vivenciarse como una especie de sería como una práctica comunicativa como un predicamento. Él incluso lo dice, en la constitución de la sociedad se admira de algunos científicos que logran llegar él dice teorías que son mediocres, pero que gracias a su práctica comunicativa han logrado instalar sus ideas. Entonces, ¿cuál sería digamos, la vacuna contra esto? ¿No? Bueno, eh, yo lo que diría, porque somos pocos y ustedes han visto la tour, si a ustedes les parece, yo solo quería decir dos cositas de la tour, porque después hice muchos cuadros y son comparados y es, sé que manejan la tour, así que no quiero meterme demasiado en esto. Sí, alguien está cliqueando, no sé si quiere que deje de compartir y... Hay una pregunta de Juan Pablo que Sí, se tiene que retirar también. Dice, sí, ¿hay vacuna contra el poder de la retórica? Un abrazo. genial, sí, genial. Me Hermosa parece que pregunta. no, Juan. Mi respuesta sería, esto lo dejo de compartir un segundo. Juan, mi respuesta sería no. Yo creo que verdaderamente no. No sé, acá está Eduardo. Eduardo, hello, no sé si puedes hablar. Este, la verdad Sí, es hola, ¿qué que, tal? ¿cómo estás, Eduardo? Gracias por estar. Eduardo Bianchini es doctor en filosofía también, es de UBA, es compañero mío. Y vos te habías especializado en, bueno, Latour lo conoces muy bien,
pero tu autor, Eduardo. No, yo trabajé algunas cosas en relación a Bataille, pero no tiene, es un cruce más entre la Buenísimo. cuestión de la heterología en Bataille, que es un tema. Bien, Mm, bueno, pero por ahí, pero hemos conversado esto muchas veces, esto que mm. estamos conversando ahora, además lo damos juntos a veces en UBA cuando los alumnos resisten. Entonces, la pregunta que hace Juan es bastante, no, y yo esta retórica la veo tanto en aquellos que como Giddens han hecho un esfuerzo por no abandonar el concepto de la construcción de cierto tipo de poder del que hay que emanciparse, o sea, no invisibiliza el conflicto que generan las asimetrías en las estructuras. Esto es lo que me parece interesante en él, ¿no? Al contrario, él dice, la invisibilización del conflicto es uno de los peores, es lo que hace una configuración societaria totalmente impermeable a cualquier cambio y a cualquier proceso emancipatorio. Él no está con eso, pero sin embargo no ofrece un espacio para institucionalizar en la participación de los agentes en su propio proceso emancipatorio, ¿no? Sigue estando esta especie de retórica iluminista de somos nosotros los. Y también incluso en los pragmáticos. O sea, algunos pragmatistas terminan siendo demagogos, ¿no? Yo estoy un poco enojada con Rorty, lo digo con todo el respeto, pero digo, esta cosa de detrás aparece como un darwinismo, como una especie de todo lo que haga va a estar bien, porque el devenir me asegura que a pesar de las resistencias, todo esto es un juego de fuerzas, pero es un juego de fuerzas donde ya tenemos asegurado que gana el mejor. Entonces tenemos que suspender toda posición crítica, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteo. Hay 20 filminas más, pero creo que yo pararía acá, no sé, salvo que ustedes quieran de verdad internarse un poco más en el tema de Latour, pero sí me gustaría poner la última, o mencionar las últimas cuestiones. Desde otra óptica, Giddens termina diciendo que este es un mundo, o sea, un poco más adelante, en la segunda parte de su obra, cuando no habla de epistemología, él dice que este es un mundo donde nosotros, en la estructuración de la estructura, porque está en el ADN de la modernidad. El ADN de la modernidad no es un posmoderno, hay errores en Wikipedia con esto, muy graves. Giddens es uno de los propulsores de la modernidad tardía o modernidad reflexiva, etc. Esto quiere decir que la modernidad para él tiene tres gestos de base. Uno es, y están en el ADN, la tendencia a alejarse de las tradiciones, eso está incluido en su propio despliegue. El otro es el desanclaje espacial y el desanclaje temporal. O sea, romper con el tiempo y el espacio. De allí la tecnología. O sea, esto está en el ADN de la construcción. ¿Qué tiene como resultado esto? Que los sistemas complejos que vamos generando al romper el desanclaje espacio-temporal, estos sistemas complejos al mismo tiempo los hemos creado y tienen un aspecto habilitante y un aspecto restrictivo, como en todo el sistema de la teoría de la estructuración. Por un lado habilita y por el otro lado restringe. El aspecto habilitante es que nosotros podemos achicar cuestiones espaciotemporales. Si tiene algo de positivo eso, ¿no? El aspecto negativo es que no los manejamos. O sea, que eso sí nos vuelve en contra porque ni todo el mundo tiene acceso a eso, ni todo el mundo lo hace, digamos, ni genera per se cuestiones emancipatorias, ¿no? Porque va creando una nueva casta de expertos de las que dependemos absolutamente, dice él. Entonces, este mundo está cargado de lo que él llama una incertidumbre fabricada. Esta incertidumbre fabricada, que es la última slide que yo tenía,
produce una especie de perplejidad, ¿no?, de incertidumbre, que es un escenario donde, bueno, para mí, como nunca, los agentes deberían involucrarse en los procesos de co-construcción de conocimiento social a través de una comunidad científica ampliada, ¿no?, vinculándonos a nosotros en los espacios de debate y de reflexión, los espacios que pretenden explicarnos a nosotros mismos como agentes. Para ser justos, Latour algo de esto dice. Tiene un artículo, no recuerdo si es en cuál texto específicamente, pero él dice claramente, hay todo un artículo donde hace una parodia de la falta de revistas de divulgación, ¿no?, de la soberbia de la ciencia, pensando que como está en el mismo plano que cualquier otro tipo de conocimientos, y si bien tiene una función política, no tiene una función política distinta a la del arte o a la de la religión o a la que fuere, entonces no se siente compelida a divulgar sus conocimientos o involucrar a la gente en una práctica vincular dialógica, ¿no? Así que ambos autores en el fondo coinciden en querer sostener la agencia y la ampliación de los sujetos y el conocimiento como un proceso de emancipación, pero para mí, esta es mi humilde opinión, no queda claro cómo se haría. O sea, no queda claro cómo se operacionalizarían estas maravillosas intenciones. Sí, Eduardo. Yo no puedo no pensar en lo que cuando vos hablas de la importancia del involucramiento de los agentes digamos, en la validación y en, digamos, de las teorías, ¿no? Y la posibilidad de que esas teorías redunden en la práctica, en una práctica social emancipatoria. Bueno, obviamente no puedo dejar de pensar en Marx, digamos, no puedo dejar de pensar en la relación de teoría y praxis, revaluada o reformulada, ¿no es cierto? Me parece que ese es el tema que abandona Latour, ¿no? Es justamente la teoría social como una teoría emancipatoria y crítica de la sociedad, ¿no? Por ahí es eso, y es eso lo que tal vez vos ves que... Pero tal vez no sé si vos se lo reprochás a Giddens, ¿no? Pero tal vez no es solo Giddens el problema. Me parece que Giddens es Eduardo, pero no ves que está a mitad de camino, a él le falta esta parte, porque él hace un corte en la crítica. Él dice, la metodología llega hasta la metodología científica llega hasta la crítica interna. O sea, son mis pares los que me van a decir si está validado o no. O sea, no abandona, por ejemplo, como en el contextualismo de Kuhn, etcétera, como en el positivismo, él no abandona la idea del método científico, ¿eh? O sea, no todo viene de afuera, no todo es social, etcétera. Él no abandona esto. Hay un procedimiento. Y en el último punto, mis pares tienen que decirme si les parece adecuado o no y si está suficientemente probado lo que estoy diciendo. Los agentes no entran allí. Entonces, hace un poco de ruido su criterio de agencia. Puede ser, pero tal vez, el problema está en que es la sociedad la que no parece generar esa práctica donde pueda, justamente como vos decías, reclamar al científico social ese conocimiento emancipatorio, ¿no? Porque no hay ese deseo. No sé, parecería que pasa bueno, tu tema es el deseo. Pero yo entiendo, pero digamos, vos como el científico no puede abrir el juego. Yo veo que esto se ha dado, hay dos autores, un argentino y un inglés que trabajan en, no sé si ya están muy grandes, pero Funtovics y Ravitz, que trabajan en el ámbito de las ciencias naturales, y ellos construyeron el concepto de comunidad científica extendida, epistemología con la gente. Y lo hacen exclusivamente en el ámbito de lo hacen en el ámbito de las medidas precautorias, cuando hay que implementar políticas que pueden poner en riesgo situaciones
de catástrofes, ¿no? Evaluación de impacto ambiental. Hay un artículo de Latour completo criticando este concepto, diciendo que bueno, está bien, en algún momento hay que tomar una medida, por más precaución y medidas precautorias, yo tengo que tomar una decisión. No, si los porcentajes no me dan bien porque la gente no quiere verse dañada en ese punto, no debería tomar medidas. Es decir, siempre es no vinculante. Yo entiendo lo que vos decís. Vos decís que la gente tiene la culpa de que no la convoquen los científicos porque no lo desea. Ese sería o sea, lo que habría que instalar es el deseo, pero no hay que instalarlo, porque si nosotros instalamos, caemos en este círculo vicioso de creer que somos los que tenemos que instalar algo en la sociedad. Yo lo que puedo hacer como científico, y no lo soy, sería ampliar mi rol para acercarme. Yo debería desear que el otro me valide, antes que esperar que el deseo del otro aparezca. ¿Qué pensás, Eduardo? Yo lo veo así, digo, No, porque... lo comparto enteramente, lo comparto enteramente. Lo que pasa es que me parece que hay ciertas condiciones en la sociedad que parecen, por algo que no puedo comprender, no, no generar esa interacción. Pero bueno, pero indudablemente me comparto enteramente que el científico social debería tener ese compromiso, lo compartiría, ¿sí? Sí. Sí, bueno, yo me quedo sin palabras ante esto. Sin palabras 2 veces me quedé cuando veo que Giddens renuncia a la discusión. Él dice, yo entiendo que esto puede no gustar, pero es así. No, o sea, se lo dejo a los filósofos para que lo piensen. Es bastante impactante ese párrafo en la constitución de la sociedad. Ahora, Miriam, también, sí, te hago una pregunta. Bueno, yo entiendo a partir de tu explicación, no conozco a Giddens en profundidad, a Latour un poco más, y como me tengo que ir, te quería hacer una pregunta sí, antes de irme, si no, después la seguimos por teléfono, te escribo. Esta problemática de, si te entendí bien, de evitar que de algún modo se genere una especie de excepcionalidad en la producción del conocimiento científico, ¿no? O de elitismo en donde... privilegio, Claro, claro. de privilegio, sí. ¿La emancipación no tendría que ver con la organización institucional de cómo se produce el saber? Yo estoy Porque totalmente de acuerdo con vos, sí, ahí Guido, hay para mí algo viene por ahí. claro, porque que entonces ahí sí, creo que Marx vuelve un poco, o ciertos proyectos que viene de Marx, en donde, bueno, el saber tenga que ver con la producción, y la producción Claro, social, no solo con claro, un no, individuo, ¿no? Con una claro, clase. exactamente, Eh, sí. y entonces ahí sí se podría pensar esto que vos decís que falta en Giddens respecto de, ok, los agentes, ¿dónde está la reciprocidad? ¿No? ¿Dónde está entendí bien, ¿no? Sí, Lo que sí, absolutamente, es absolutamente así, es lo que decía Eduardo también. claro, Lo que uno no podría, por eso dije que me parece interesante porque Giddens es muy inteligente, o sea, él no toma una cosa ahistórica respecto de la emancipación, no es que ya tenemos el libreto de qué cosa tenemos que emanciparnos y eso estamos se entiende, diciendo, bueno, ya está, ya sabemos quiénes son los buenos, los malos, no, es claro, mucho más difícil, no, ¿no? claro. Es mucho más interactivo. Y creo que por eso, sí, estoy totalmente de acuerdo con ambos en que la base de esto es la institucionalización de esos espacios, pero la ciencia no los tiene previstos. Y a mí me llama mucho la atención. Tenía muchas expectativas, les digo la verdad, con una autora, Sheila Hasanoff, que hablaba de la coproducción de conocimiento científico y dije, encontré a alguien que está hace tiempo trabajando en el tema. Y no, se queda en el ámbito entre ciencias, o sea, intramuro, ¿no? Entonces está faltando esta... Supongo que tiene que ver también con que la producción del conocimiento científico está cada vez más asociada a un modelo de empresa, ¿no? eh, antes estaba asociada a un modelo religioso y ahora está asociada a otro tipo de religión que es la del mercado. O Claro, sea, entonces, no logramos despegar de la élite.
Claro, entonces se vuelve tan impermeable como ese saber religioso, en definitiva. Exactamente. De hecho, Latour tiene todo un capítulo sobre a qué religión pertenece la ciencia, que está muy divertido. Él escribe, es muy divertido. No sé si lo leíste, Eduardo, pero está muy bueno. Y claro, él la quiere despegar de todo, porque el pragmático tiende a despegar de todo, pero resulta que el riesgo de despegar de todo es no hacerse cargo de nada, ¿no? O sea, no proponer ninguna otra cosa, porque todo lo que pasa, ¿no? Es lo que debió haber pasado. Entonces, este es el tema. Sí, yo coincido, yo le digo la verdad, hace años que vengo atrás de este punto, he ido a distintos congresos internacionales de teoría social, de escucha, después como participante, eh, y siempre me doy cuenta que este es un punto que es extrañísimo. Miren, me resulta realmente muy raro que no sea visible. Porque le creo a Giddens cuando dice que la ampliación del conocimiento de los agentes sobre las consecuencias no deseadas de sus acciones sería emancipatorio. Pensado incluso en si nosotros queremos o no queremos determinadas tecnologías, si queremos o no queremos determinadas prácticas sociales, en fin, como sea, aunque no nos pongamos del todo de acuerdo, pero intentar empezar a formar parte, intentar algún modo, aunque sea fallido, de institucionalización, no. Y la verdad es que lo que está pasando, y se vio con las vacunas, y se ve con un montón de cosas en que la gente está empezando a sospechar de ese accionar sesgado y discrecional de la ciencia. La verdad es que no sé. Bueno, hasta No, acá quería traerles a ustedes el tema. un Bueno, saludo, Miriam, gracias, estuvo no, buenísimo. gracias a vos, Guido, gracias a Gracias, ustedes Guido. por... Gracias. Gracias. Bueno, con Eduardo, gracias, Guido. Gracias por estar. Juan Manuel, con Eduardo damos muchas veces este tema en la Universidad de Buenos Aires cuando podemos, porque imagínate que nuestro público son alumnos de primer año, entonces tampoco podemos Sí. hacer mucho. A mí me dan tantas cosas por la cabeza en este momento que me cuesta ordenarlo. Me genera un montón de preguntas de tu exposición, inquietudes. Empezando despacito, ¿no? Yo te diría, este es un momento muy complicado para la gente que hace filosofía, ciencias sociales, también para los otros científicos, ¿no? También, de hecho, sí, pero muy especialmente para la gente que está en lo que es nuestro universo. Hay una actitud que surge desde lo que parecería ser, este mundo de agentes, los legos, etcétera, parecería por lo menos. Hay una actitud muy belicosa, muy hostil hacia la gente de las humanidades en general. Se percibe en redes sociales, donde cada vez que se difunde una teoría, una idea, un concepto, la intervención de alguien más o menos conocido, hay una embestida feroz, deslegitimadora, con calificativos de toda índole. Siempre está a mano esa consigna de progre, porque progre pasó a ser un insulto, y otro tipo de ofensas, de agresiones. Entonces, es como un momento muy complicado, de mucha tensión entre, me parece, lo que es el ámbito de los científicos sociales, filósofos, etcétera, y ese otro plano, el de los agentes, como que hay ahí un conflicto muy potente, una serie de tensiones muy fuertes que giran en torno, creo yo, al mercado, a la lógica del mercado, ¿no? Por un lado, los científicos sociales parecerían creer que esa gente está dominada por la lógica del mercado, engañada, como sea, y no percibe la importancia de los aportes de los científicos sociales en función de su emancipación. Y del otro lado, a la inversa, dicen algo así como, bueno, si vos fueras un buen científico social, no estarías prendido la teta del Estado y saldrías al ruedo
y conseguirías algo compitiendo en el mercado. Entonces es como que hay ahí, me parece, una tensión muy fuerte que yo no percibía, por lo menos, un par de décadas atrás. Bien. Yo creo que en parte somos responsables de eso. ¿En qué sentido? Lo que dice Giddens cuando hace la autocrítica de los científicos, dice, y no lo dice desde un punto de vista mercantilista, porque precisamente no es su perfil, es esta posición tan criticada, creo que directamente ni siquiera es criticada, es descartada, es invisibilizada, que es la tercera vía, ¿no? Donde uno dice, bueno, ni el científico social es alguien que está en una cúpula y quiere emancipar solo por su cuenta, con su palabra y con sus estudios al ego pobre ignorante, al dopado cultural o estructural, ni tampoco vamos a hacer la demagogia de pensar que el agente sabe todo lo que tiene que saber y no necesita emanciparse de nada. Entonces, esta tercera posición, fíjate, que en este momento, por ejemplo, bueno, antes, hace unos años atrás, no mucho, era la cosa de que no se podía estar en el medio porque prácticamente se citaba la Biblia, ¿no? Vomitaré a los tibios. Y ahora es estos tontos de la tercera posición y también vomitaré a los tibios, porque lo he escuchado y directamente la nombran, ¿no? O sea, este encuentro que uno busca para la coproducción, porque en el fondo los científicos somos, los filósofos, somos agentes, no estamos afuera, no somos una raza extraterrestre. O sea que como agentes también necesitamos emanciparnos a través de la interacción con el otro, ¿no? Y aprendiendo con el otro, coproduciendo conocimientos. Yo tengo varias experiencias, pero son personales, ¿no? Hemos trabajado con Claudio Servino de la universidad en el campo de las adicciones y hemos aprendido con la gente en consumo, etcétera. O sea, y hemos evaluado si esa gente y escuchado si esa gente se sentía identificada con las distintas teorías que había a disposición para explicar sus conductas y cuál lo sacaba o no lo sacaba, en cuál se sentía medianamente identificado. Y tuvimos, digamos, uno tiene la confianza en el otro, porque obviamente de dejarlo revisar esos aspectos, ¿no? ¿Por qué no ir a esos puntos y por qué bajar línea? Entonces, yo entiendo lo que vos estás diciendo, Juan, yo entiendo cómo se vive ahora, pero sin sacar el látigo para pegarnos, creo que hay una tendencia en el mundo, no es nuestra exclusivamente, a polarizar funcionalmente estas posiciones para no hacer. Porque finalmente lo que decía antes de irse, y lo que decía Eduardo, y lo que decía, ay, se me fue el nombre, estoy grande. Antes de irse, Juan bueno, Pablo. No, Juan, creo que Pablo está, no, nuestro compañero de Morón, el profe, que se Guido, fue recién. Guido, ahí está, lo que decía Guido, es cómo lo institucionalizamos. ¿Hay alguien que esté trabajando para institucionalizar esto? Aunque sea una pequeña cosa, aunque sea pequeña, Juan, o sea, aunque sea, hagamos la prueba en el campo de, no sé, las adicciones, para decirte un ejemplo, ¿no? Veamos qué piensan los agentes que se suponen interpretados. Yo no veo que se esté trabajando muy así. Yo te diría que casi nada, ¿no? Entonces esta resistencia de River Boca va a seguir existiendo. Igual, perdón, adelante, ¿no? Eduardo. Sí. No, me estaba acordando de algo que ocurrió durante ayer, en un congreso de epistemología en la Facultad de Ciencias Económicas, una ponencia de uno de los participantes mencionaba el tema de que, bueno, si bien en el sentido del cambio ecológico, del problema ecológico, digamos, había una evidencia científica contundente de que ese cambio tenía un origen antropogénico,
bueno, había, digamos, varios think tanks, digamos, varias grupos que, apoyados por las empresas que, digamos, defendían, negaban, ¿no? Él llamaba negacionismo, ¿no? Negaban Claro. esa evidencia científica, ¿no? Bueno, como que eso es parte de esta reacción, podría decir, conservadora, que a su vez lo retoman estos políticos conservadores, ¿no? Le llaman reacción internacional reaccionaria, le he escuchado decir algunos. Le pusieron un nombre directamente. Sí, Claro, yo no digo, yo creo que la pregunta que hizo Juan antes de irse está muy buena. ¿Hay vacuna contra el poder de la retórica? Y además uno podría preguntarse, ¿el dueño del relato te deja respirar? claro. Porque ahí tenés el tema. O sea, en todas las, yo no paré en la filmina donde Guiden reconoce todas las imposibilidades por las cuales alguien podría no aceptar una regla que lo explique, ¿no? Podría rechazar. Él dice varias cosas. Una de ellas es, bueno, cuando, a mí me interesa es cuando es falso. ¿Y cómo te das cuenta cuando es falso? Si, como dice Juan, el relato ha cooptado los medios de comunicación, no es para sacar la pelota fuera de la cancha, pero al no tener institucionalizado un espacio más prolijo, si se puede más aséptico, más pensado, donde no le dejemos librado a los actores de intereses de turno la ¿cómo se llama? La soberanía sobre la verdad, ¿no? Porque la verdad es esa, o sea, la gente cree lo que la televisión dice. Nosotros lo vimos, no sé si lo hablé con vos, Eduardo, pero con Juan en su momento seguro. Veíamos cómo publicaban falsos porcentajes de efectividad de la vacuna, porque lo que se estaba publicando era el riesgo relativo, no el riesgo absoluto de cobertura de las vacunas. Y nadie salió a decirlo. No hubo un solo epistemólogo que dijese, momento, eh, ese 92% es el riesgo relativo que parte de las primeras etapas de la investigación. El riesgo absoluto lleva un tiempo. Y se estaban peleando por los rankings. Entonces, ¿a quién estamos abandonando la soberanía sobre la verdad? ¿No? Verdad entre comillas, obviamente. Nosotros todos somos acá filósofos, epistemólogos, sabemos que la verdad absoluta no existe, pero hay grados de aproximación, ¿no? Y en principio está claro que no sé si es posible, no sé si es un sueño, una utopía irrealizable, pero o seguimos aceptando que genera rechazo, como decía Juan, la figura del científico que, como también menciona Giddens, si tiene un buen chamullo para decirlo en criollo, no lo podemos decir en un congreso, pero es así, porque él lo dice en su texto, este tipo tiene un buen chamullo y entonces, pum, a ver, con la palabra paradigma, yo no me voy a olvidar nunca, Félix Schuster nos decía que primero, en el primer texto de la estructura de las revoluciones científicas hay 22 significados diferentes de la palabra paradigma. A cualquiera de nosotros nos hubieran crucificado por escribir una tesis si vos usás el mismo término con 22 significados diferentes. Y el libro fue editado 1.000.000.000 de veces hasta que 10 años después, en el capítulo final, aclara qué quiere decir con paradigma. 10 años después, ¿no? Nosotros no hubiéramos sobrevivido a eso. La verdad es esa, creo que nos catapultan a agentes de tránsito. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿y qué es lo que pasó? Y me acuerdo que Schuster me decía, marketing. Y estamos hablando de Kuhn, ¿no? Marketing. ¿Cómo desarmar eso? Yo les pido 1.000 disculpas, no tengo la fórmula, solo tengo la inquietud. Por algo se empieza. Pero bueno, nada, gracias No, por pero me escucharme. parece, por favor, Miriam, al contrario, me parece útil lo que vos mencionaste, el hecho de hacer énfasis en esto de una tercera vía o adoptar una posición intermedia, porque mientras vos lo decías yo pensaba, claro, científicos sociales, filósofos, profesionales de las humanidades, estamos, por brillantes que seamos o pretendamos ser,
atravesados por un montón de creencias, supersticiones, consignas, que pertenecen a otro plano, que no es el plano científico o el plano de los sabios. Por muy inteligente que creamos ser, estamos atravesados por toda clase de creencias, prejuicios, y por otro lado, los supuestos legos, quizás sin darse cuenta o no, o más o menos, están atravesados por conceptos, teorías que vienen de otro lado. Una persona que defiende enfáticamente en un bar la meritocracia está atravesada por teorías que quizá ni siquiera sepa de dónde vienen, pero hay ahí un cierto horizonte de lo que son los valores, de lo que es la justicia. Quizás no puede reponer esos modelos, esas teorías de manera consciente, pero están ahí operando. Ujú. Es como que cada una de las dos partes, si las pensamos así, está atravesada o tiene la impronta de la otra. Y bueno, El juego es entonces, funcional, es absolutamente claro, funcional, es lo que vos decís. Estamos siendo funcionales, o sea, cuando nos polarizamos, y esto lo vi en el Congreso de Roma, no podía creer, por ejemplo, en el ámbito del latinoamericana, que se siguiese utilizando, porque hay que tener mucho cuidado con las palabras. Yo creo que las palabras caducan, porque si no ponemos nombres nuevos, es como vos decías, bueno, yo te dejo hablar de meritocracia, pero no te obligo a revisarlo, ¿no? Entonces por ahí vos estás pensando en otra cosa y yo te permito que vos sigas totalmente. adelante con eso. Entonces, una de las cosas que yo notaba, me corrí hasta la mesa de nuestro presidente de la AFRA, porque quería ver, Eduardo, de qué estaban hablando los de la AFRA y de filosofía latinoamericana, y para escuchar un poco español, porque ya estaba perdida, y me encontré con el debate del colonialismo, ¿no? Cuando yo, los monstruos que veo, perdonen que sea tan extremista en mis expresiones, tienen que ver con transnacionales totalmente inasibles y metidas o sea, yo ya no voy a decir Yankee Go Home, o sea, realmente creo que estamos atrasando en algunas cuestiones, ¿no? Y estaban en el colonialismo de Dussel. Y la verdad es que en un momento la miré a Alicia Bugallo, que estaba ahí, y le digo, bueno, yo creo que me voy a dar una vuelta y a tomar un café, porque sí, está bien, yo no está prohibida la palabra colonialismo, por supuesto, pero me parece que tendríamos que llenarla con otro contenido, ¿no? Porque ahora está más complicado el tema. Ya no es el colonialismo de un pueblo contra el Muy otro que no quiere complicado. que vos exportes carne o que no quiere que vos tal cosa. Sí, sí, eso sigue estando, obviamente que sigue estando. Van a hacer todo lo posible algunos países para que vos no hagas esto, no hagas el otro. Pero ahora es mucho peor, tenemos actores de temer, ¿no? Tenemos personas que suben y bajan países, como el caso de Soros. Entonces vos decís, vos creés que esto se arregla con y el tipo no pertenece a nadie, es un húngaro devenido, no sé en qué país está radicado, pero cuando le preguntaron por qué hacía lo que hacía, él dijo, esto es lo perverso, él dijo, porque puedo, o sea, porque había hundido un país Claro, completo y sí. dijo, porque puedo, y después fundó la Open Society, que es una fundación que forma líderes, y ahí hizo un curso Verbitsky. Entonces, cuando vos ves esa mezcolanza, ¿me entendés? Decís, no, esperá, no, si nosotros seguimos pensando con categorías del siglo pasado, no vamos a entender cómo nos están abrochando. No, pero puede ser, como decís vos, que debidamente repensadas o recontextualizadas todavía tengan algo que ofrecernos esas teorías. Absolutamente, absolutamente. Pero hay que hacer ese trabajo, porque si no, el que lo escucha de afuera dice, no, otra vez lo mismo, más de lo mismo. Por ejemplo, respecto de la tecnología, un mexicano diciendo también en una mesa de tecnología que lo que él recomendaba era que la gente se retire a vivir al campo, porque la tecnología, evidentemente, nada, era como dice, como insinúa Guidens,
tiene aspectos restrictivos, pero todo tiene un aspecto restrictivo, en esto a mí me gusta la posición de Giddens, y un aspecto habilitante. Es imposible pensar en el ideal de que vas a tener una sociedad que solo tenga aspectos habilitantes en sus logros. Siempre hay aspectos constrictivos y aspectos habilitantes, ¿no? El tema es la inteligencia de poder ir articulando eso de forma consciente y emancipadora. Pero que el tipo te diga que te vayas al campo a vivir, porque todo el desarrollo tecnológico es constrictivo. Bueno, atrasamos 100 años, entonces yo no podía creer que pero nunca eso no le decía ni el propio Marx, ni Engels. No, tal cual, ni por ellos eso te decían digo, algo pero semejante. bueno, yo El lo avance de escuché las de un fuerzas tipo, productivas era no, inexorable. olvídate, O sea, el representante de la UNAM lo mandaron para eso. Por eso estoy un poquito preocupada, para decirlo de forma leve, porque me pago un viaje a Roma, uno dice, ahí uno va a escuchar, ¿no? Lo que estará pasando en México, en todos lados, no sé, y resulta que te encontrás con que te parece el déjà vu. ¿Viste? Decís, bueno, estaba bien en la época en la que con Dina nos sentábamos en Latinoamericana y pensábamos todas estas cosas y leíamos, que para mí Kusch sigue teniendo vigencia, perdón, pero para mí Rodolfo Kusch sigue teniendo vigencia absolutamente, pero y creo que mucho más avanzado en su planteo que esto que estoy escuchando. Pero no, que tenemos que lograr un equilibrio. A ver, si no, no podríamos ver más a Platón, por ejemplo, porque sería anticuado, obsoleto. No podíamos razonar sobre los conceptos de idea, qué sé yo, participación, etcétera, porque diríamos, bueno, ya está, todo esto pertenece al racionalismo, pasado, te un pasado dicen. Que... Sí. Claro, sí, ahora, te dicen, por ejemplo, Descartes es mala palabra. Descartes lo tienen para el cachetazo. En diversos, sectores de la filosofía, por lo menos Descartes, no podés ni decir que te atrae Descartes o que te guste. Ya está, listo, o que entendés lo que el tipo dice siquiera. Claro. Así que bueno. A mí me apasiona Descartes. Y no sé si está bien que alguien que estudia Deleuze diga esto, pero a mí me apasiona Descartes. A mí me gusta mucho realmente. Pero así bueno. Que bueno. Bueno, yo les agradezco. Miriam, no quiero. No, al contrario. Estuvo súper interesante y creo que todos nos quedamos con un montón de preguntas, de cuestiones, de inquietudes. Último que hemos estado charlando, la verdad que no lo podemos resolver aquí y ahora, pero es, creo yo, un gran tema, no meramente teórico, o sea, práctico, fundamentalmente práctico y muy urgente. Totalmente. Bueno, les agradezco y bueno, no sé cómo sigue yo, la verdad que si puedo voy a escuchar a Pablo, sé que él va a hablar de Kierkegaard dentro de un ratito, ¿no? Gracias, Georgina. Bueno, y me conecto dentro de un ratito. Pero sí, hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Perfecto. Bueno, mil gracias. De 6 a 8 va a estar Pablo presentando una exposición sobre Kierkegaard Deleuze. Así que, bueno, nos veremos en un rato. Invitados. Yo ahora corto la grabación y luego empiezo a grabar de vuelta. Bueno, ahí entro con el link como invitado, ¿no, Juan? Entro con el link de invitado para la exposición de Pablo. Correcto. Perfecto. O si quieres, quédate conectada. Simplemente yo detengo la grabación. No, porque estoy con permiso de por ahí. Prefiero entrar como invitado, así no tengo problema. Bueno, gracias. Tenés el otro link, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias por haber estado. Miriam. Gracias a vos, Miriam. Gracias a vos. Chau. A ver de acá cómo era.